Bueno, buenas tardes para todos, para las personas que están observando este video. Mi nombre es Andrés Jaramillo, director de la Fundación Función Futuro y el fundador de los programas de Enfoque Integral. El día de hoy vamos a hablar sobre las defensas primarias. Este tema de las defensas primarias es absolutamente importante para tener una buena y adecuada salud mental, una salud emocional, que sea estable, que sea perdurable, que sea sostenible a través del tiempo. Entonces, ¿qué son las defensas primarias? Algunos autores las han llamado afrontamientos inmaduros de la realidad. Incluso en algunos manuales de medicina, como el manual de medicina Merck, aparecen como afrontamientos inmaduros de la realidad. Uno de los grandes psicólogos de la psicología social se llama Leon Festinger. Él las llama disonancias cognitivas. ¿Qué es lo que es una disonancia? Consonancia es que las cosas suenan al mismo tiempo y hay una conciliación, están acordes los unos elementos con otros. Al ser disonancias cognitivas, quiere decir que hay elementos intrapsíquicos que están disonando entre sí, es decir, que se produce un conflicto interior. Entonces, cuando llegamos a entenderlas, también dentro de la psicología cognitiva, que son los enfoques cognitivo-conductuales, cognitivo, que se basa mucho en lo que son los pensamientos, las han llamado roles de pensamientos, hay que llegar a entenderlas, cómo fue que históricamente se fueron no desarrollando, porque el ser humano siempre las ha tenido, sino el acercamiento teórico, académico, a través de la práctica, de la observación de las personas, qué es lo que están experimentando. Entonces, las defensas primarias se llaman así porque su nombre original fueron mecanismos de defensa. Después empezaron a dividir en defensas primarias y en defensas secundarias. ¿Por qué se llaman primarias? Porque las primarias son las que acuñamos desde nuestra más tierna infancia, y ya las secundarias generalmente se desarrollan en la adolescencia. Entonces, cuando llegamos al tema de las defensas, vamos a entenderlas como mecanismos de defensa. Son los mecanismos de defensa que nosotros tenemos para protegernos de las heridas en nuestro autoconcepto. Todos los seres humanos, de una u otra manera, tenemos un narciso. En algunos un narciso patológico, que es un gran sentido de su importancia, completamente desmesurado, desbordado, que ya se configura como un trastorno de personalidad narcisista. Pero todos tenemos una autoestima, todos tenemos un honor, una honra, una dignidad, y por lo tanto estos mecanismos de defensa se elaboran para que el ser humano se defienda de esas heridas que amenazan y atentan contra su autoestima. ¿De dónde vienen estos mecanismos de defensa? Ellos vienen principalmente de nuestro yo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está defendiendo? El yo. Y el yo tiene dos amenazas o dos fuerzas que son completamente contradictorias y contrastadas. Una que es el super yo y la otra que es el ello. Entonces, el super yo, el yo y el ello fueron los grandes hallazgos de Sigmund Freud, cuando él dijo que nosotros teníamos unas instancias intrapsíquicas. Estos son
unos agentes que nosotros tenemos, son agentes dinámicos que configuran lo más interior del ente en la persona humana o en el ser humano. Del superyo surge nuestra autocensura y nuestra condena interna. Es decir, es ese elemento que nos fiscaliza, que nos acusa, que nos condena y emite juicios de valor, como por ejemplo, uy, yo soy peor, otra vez lo mismo. Todas esas cuestiones surgen de adentro y eso nos va generando una conmoción emocional interior. Y por otra parte tenemos el ello que viene movido por el principio del placer. Entonces, ¿qué sucede? Esas dos fuerzas están opuestas, pero este yo tiene un elemento que es absolutamente importante, que es el autoconcepto. Entonces, ¿qué es el autoconcepto? Es lo que yo creo de mí mismo, no necesariamente lo que yo soy. Si yo les pongo, por ejemplo, una persona con un trastorno narcisista de personalidad, él se cree la persona más perfecta del mundo, se cree que es perfecto, y ese su autoconcepto está distorsionado hacia la grandiosidad, hacia la prepotencia, pero el yo verdadero es otro, ¿sí? Entonces ahí empiezan a haber unas brechas, y en esas brechas surge el conflicto interior. Entonces, por la otra parte, nosotros vemos que este autoconcepto puede ser sobrevaluado, devaluado o ajustado. Entonces, nosotros vemos que este autoconcepto me puede producir un yo real sobrevaluado, devaluado o ajustado. Cuando hablamos de un yo real, es lo que yo creo que soy, ¿sí? No necesariamente lo que yo soy. Aquí, filosóficamente, encontramos la gran diferencia que hay entre realidad y verdad. Verdad es lo que es tal y como es, que eso lo hemos descubierto desde los abordajes filosóficos de los griegos. Y la realidad es una apreciación subjetiva de la verdad, lo que yo creo que es. Por ejemplo, si una persona cree que es Bolívar o cree que es Napoleón, esa es su realidad. Él cree eso. Por lo tanto, su yo y su anatomía emocional se deriva de eso. Entonces, es muy importante hacer esta distinción, porque el autoconcepto es mi yo real, es lo que yo creo de mí mismo. Sobre lo que yo creo de mí mismo es que yo siento. Y aquí, en estas brechas entre mi yo real o mi autoconcepto y lo que yo soy tal y como soy, empiezan a entrar esas disonancias, en los términos de Festinger, cognitivas, ¿sí? Porque se consideran una amenaza a la autoestima. Por ejemplo, la aceptación. La aceptación es absolutamente necesaria, pero hoy en día lo sabemos, que por las terapias de las más modernas que hay ahora, que se llaman dialécticas comportamentales, la técnica número 1 de esta terapia es la aceptación de mí mismo, la aceptación de mi prójimo, la aceptación de lo que yo padezco, ¿sí? Por ejemplo, una persona con un alcoholismo que no acepta su enfermedad le sigue en desarrollo. Una persona con adicción a las drogas, una persona con depresión, una persona con esquizofrenia, una persona con psicosis, una persona con bipolaridad, si no aceptan su enfermedad, no van a asumir su recuperación. Por eso es tan importante aceptar la enfermedad, aceptar las cosas que yo tengo, y contra esas disonancias cognitivas lo primero es la aceptación. Entonces,
cuando estos yoes están sobrevaluados o devaluados, cuando están sobrevaluados, eso en términos de psicología se llama el egosintonismo o ser egosintónico. Ser egosintónico es estar de acuerdo con todo lo mío, sintonizo con todo lo mío, sean defectos de carácter, sean antivalores, sean cualquier cosa, eso no me importa, yo soy así y pare de contar. Ser egosintónico es lo contrario. Uy, yo soy lo peor del mundo, soy una basura, nadie me quiere, yo no sirvo para nada. Todas esas son frases egodistónicas. Y las egosintónicas son lo contrario, soy perfecto, cómo estoy de bien, ¿sí? Y nosotros debemos mantenernos en ese equilibrio. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos otro elemento que es clave, que es mi yo proyectivo, que es el yo que yo proyecto a los demás, que es mi yo social. Entonces, este yo social es el que yo proyecto a los demás. Y ese yo social es como si nosotros viéramos que una piedra preciosa tiene muchas facetas. Entonces, en todo ese sistema del yo, tengo el yo social, que es el que los demás ven, tengo mi yo, ¿sí? Que es el que más profundo, el que más adentro tengo, y tengo otros elementos como mi yo ideal, que es el que yo quisiera hacer a futuro, que ese es un yo básico, es el constructo que yo hago a futuro. ¿Cómo me quiero ver a futuro? ¿En qué trabajo me quiero ver? ¿Qué curso quiero terminar? ¿Me quiero ver con familia, con pareja, con hijos? En fin, en cada quien ese sistema de yo es completamente diferente, pero conserva sus estructuras. Entonces, estas disonancias cognitivas es cuando esto entra en conflicto. Y si ustedes ven, todos son partes que están integradas por lo que se llama el self. Entonces el self, que es el sí mismo, es todo lo que está integrando a esos diferentes componentes, ¿sí? El self es el elemento integrador, es el que integra. Entonces, ¿qué es el self? Es el sí mismo. En el self tenemos todos los autos, mi autoestima, mi autorregulación, mi autoactualización, que es tener estos elementos integrados, mi autorregulación, que es cómo regulo mis propias emociones, ¿sí? Que va muy de la mano de la autogestión, cómo gestiono mis propias emociones, cómo gestiono mi autoconcepto. El autoconcepto hay que gestionarlo, porque no es estático, el autoconcepto es dinámico. Por ejemplo, una persona decía mentiras y un día dijo, me mamé de decir mentiras, y empezó el cambio. Entonces, esa autoestima va a mejorar, ¿sí? Va a mejorar, porque el self empieza a trabajar dentro de la integración del sí mismo. Entonces, en el self tenemos todos los autos, y entre ellos la autoestima. Entonces, ¿qué tenemos? Los mecanismos de defensa se pueden llamar como falencias supletorias de la autoestima, es decir, que quieren suplementar la autoestima. Número 1, la negación. Cuando yo estoy en negación. ¿Por qué hago negación? La negación no es decirle mentiras a otra persona a través de mi yo proyectivo, a sabiendas de que yo estoy diciendo mentiras. La negación es el autoengaño. Yo mismo me engaño. Entonces, le dicen a un médico, usted tiene psicosis. Yo no tengo eso, nada. Y está toda la evidencia. ¿Sí? Usted tiene una adicción a las drogas. Yo no tengo eso, nada. Porque estoy en negación. ¿Sí? Entonces, es muy importante romper la negación, porque romper la negación es la primera parte del cambio. ¿Y se hace cómo? Contra la negación, aceptación.
Entonces, ¿por qué la persona niega? Porque aceptarlo lo considera una afrenta contra su dignidad, contra su autoestima. Entonces, por eso son elementos que inconscientemente quieren ayudar a favorecer la autoestima. Todos los seres humanos tenemos defensas, mecanismos de defensas, todos. Unos en mayor medida, otros en menor medida. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros no corregimos los mecanismos de defensa, vamos ya a entrar en unas neurosis, porque los mecanismos de defensa están, según las leyes del psicoanálisis, diseñados para que nosotros no nos psicoticemos por cuenta del dolor. Porque si nos duele tanto aceptar algo, podríamos psicotizarnos. Entonces, entramos en neurosis si lo seguimos manejando, que son enfermedades de las emociones. Muchas veces nosotros confundimos la neurosis con una enfermedad de la rabia, que la persona es colérica, que la persona se pone brava por todo, pero no. Eso sería una neurastenia en términos antiguos y un trastorno expansivo de la personalidad en términos modernos. Entonces nosotros debemos manejar estos mecanismos de defensa para que se conserven en límites aceptables. El segundo es la racionalización. La racionalización. ¿Qué es la racionalización? Va de la mano de la justificación, van de la mano. Yo justifico mis acciones, ¿sí?, para no aceptar mi responsabilidad, ¿sí?, y mi competencia para accionar esos cambios. Entonces los racionalismos no los confundan con razonamientos. Los razonamientos son argumentos de mi razón, de mi raciocinio, de mi inteligencia. Los racionalismos son malabarismos intelectuales. Por ejemplo, es más frecuente: estoy mal porque mi mamá no me quiere. Yo consumí porque los demás estaban consumiendo y me provoqué. Eso es un malabarismo intelectual. No, consumió, recayó en droga, ¿por qué? Porque rompió su aceptación hacia su enfermedad y se dio en su lucha contra el consumo. Entonces estos racionalismos son, por ejemplo, cosas muy triviales que puede ser no tender una cama. Es que tenía pereza. ¿Sí? Fue que son justificaciones, y las justificaciones son racionalismos, y los hay ya muchos más elaborados. Por ejemplo, la proyección. En la proyección yo no veo los defectos de carácter en mí, yo no veo los problemas en mí, pero lo que yo tengo lo veo reflejado en otro. Entonces yo proyecto lo que yo tengo y lo veo en otro, pero no lo veo en mí. ¿Sí? Está otro que es muy frecuente, que es el pensamiento por partición o las dicotomías. Si algo está mal, todo está mal. Si no me reciben en mi casa, mi vida es un infierno. Mire lo positivo, mire lo que tengo alimentación, tengo fundación, tengo tratamiento, tengo esto, tengo estudio, tengo posibilidades, pero si ese algo está mal, todo está mal. Entonces el pensamiento por partición no solo va a situaciones, sino también a personas, las dicotomías. Idealización de evaluación. Si alguien me hace cosas buenas, ¡ay, qué maravilla de persona! Pero si esa persona una vez falla conmigo, se me convierte en mi peor enemigo. Porque hay un pensamiento por partición. Cuando hay dicotomías no hay grises, hay blancos o negros. Entonces, cuando ya el dolor es tan grande, también está la disociación. Que la disociación es que el yo se separa de sí mismo, del self, y la persona como que flota del mismo dolor. No siente el dolor, pero la persona queda desconectada.
Todos estos son muy importantes, pero quizás el más importante es la represión. Desde Freud se sabe que la represión es terrible. ¿Qué es la represión? Yo reprimo mis emociones. Yo reprimo mis emociones. A las emociones no les podemos dar una connotación como algunos de la psicología positiva, como Seligman, le quieren dar de emociones positivas y negativas. Todas las emociones no son ni positivas ni negativas. No hay polarizaciones. Todas las emociones están diseñadas por la evolución para sobrevivir. La tristeza nos lleva a cambios, a momentos de alta creatividad. La vergüenza a ser adecuados. La culpa para no embarrarla. La ira para fijar límites, fijar territorio. Sí, el dolor para evitar el peligro. El miedo para evitar la muerte. La ruina. Todas las emociones tienen un sentido. Todas tienen un sentido. Pero si yo me enredo en mis emociones, ¿sí? Pierdo. Porque yo debo tener control emocional. Entonces, ¿qué hago con la represión? Dios nos libre de eso a todos nosotros. Murió un ser querido. Y reprimo el dolor. Reprimo el dolor. Reprimo el dolor. ¿Cómo lo reprimo? No me conecto con él. No hay una respuesta coherente. Si mi mamá me hace daño, desde la base de la asertividad del amor, le escribo una carta, le pongo un correo. Mamá, tu comportamiento me está haciendo daño. Pero si yo reprimo esa ira, esa represión me va lastimando, me va lastimando, me va lastimando. Entonces, esa emoción, si yo la reprimo, no desaparece. Esa emoción queda se va a un contenido inconsciente. Y de pronto extrapola. Y quedan esas emociones a cielo abierto. Yo quedo completamente ingobernable, completamente descontrolado por haber reprimido. Entonces yo debo aprender a liberar, a hablar. Las enfermedades mentales en un 80% son consecuencia de lo que no expresamos. Y de lo que no expresamos a tiempo, en el momento oportuno. Yo debo aprender a expresar mis emociones, a no reprimirlas, pero hacerlo con inteligencia. Que eso desde Sócrates se crean las leyes de la asertividad, aunque la palabra no existía. 5 leyes para ser asertivos. El espacio adecuado, el dónde vamos a expresar la emoción. La persona adecuada, que la persona no esté con otras personas. ¿Sí? El tiempo adecuado. Así sea una emoción tan bonita como el amor, yo no puedo llamar a mi mujer a las 3 de la mañana y decirle que la amo. No es el tiempo adecuado. El canal adecuado. Hoy en día disponemos de muchos canales. Cartas, llamadas, WhatsApp, correo electrónico. Personal, que es la que tiene más potencia. Y en la intensidad adecuada. El tono, el ánimo. Entonces son 5 leyes. Para expresar, para hablar. Porque si no va a estar reprimiendo y reprimiendo. Me lastima mi entorno, me lastima el amigo, mi pareja, que no me gusta que salga y me quedo callado. Uy, si de pronto la lastimo, estoy reprimiendo. Que mi mamá me hace daño y me quedo callado, estoy reprimiendo. Que mi novia me hace daño fumando marihuana y no le digo nada, dejarlo, pero yo siento que me hiere, ¿no? Estoy reprimiendo. Entonces, en la medida en que nosotros somos asertivos y expresamos, no vamos a hacer ese mecanismo de la represión. Entonces, ¿para qué va dirigido todo esto? Es aprender a manejar nuestros mecanismos de defensa, darles una expresión completamente coherente. Otro, la regresión. Que cuando hay mucho estrés, yo vuelvo a estados
cronológicos anteriores a cuando era un niño o cuando era un adolescente. Muchas veces vemos a personas de 50, 60 años actuando como adolescentes. Están haciendo regresión. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que el cambio psicológico, para tener yo una buena salud psicológica, es absolutamente necesario manejar mis mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque son falacias de la autoestima. ¿Por qué? Porque mi inconsciente se va cargando y se va cargando y se va cargando. Por ejemplo, una persona que no le pone límites al vecino, que le pone la música duro, que le pone la música duro, no le dice nada, que le echa basura en la puerta, y no es que me da miedo el conflicto, pero por dentro está que se reprime, reprime, reprime. Y todos esos contenidos que se han reprimido tarde que temprano liberan como una olla expresa. ¡Pah! Y eso se llama una catexia, porque lo inconsciente sale con violencia. Y las contracatexias son las que vienen de acá, del superior, que son mis condenas internas, el autosabotaje. Cuando me juzgo fuerte, cuando me juzgo duro. Eso no está bien tampoco. Porque si me pongo a juzgar demasiado duro, se me incrementan los niveles de ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Mi relación con la verdad, mi sentido de certidumbre. Identifico mis verdades, las verdades de mi familia, mis naturalezas, mis principios de realidad y los acepto. Los acepto. Acepto, la aceptación es pero importantísima. Acepto lo que tengo, acepto como soy. Deshaciéndonos del narciso humano. Porque entre más egosintónicos somos, más narcisos somos. Y pretendemos ser perfectos. Aquí en esta tierra perfecta no hay una sola persona. Todos tenemos errores. Pero en la medida en que negamos nuestros errores, justificamos nuestros errores, hacemos pensamiento por partición, reprimimos nuestras emociones, nos justificamos, racionalizamos, más grande se nos hace esa conmoción emocional interior. Y hay que cambiar, ¿sí? La narcotización. ¿Qué es la narcotización? No es una adicción. Consumo para olvidar mis penas. Son consumos para evitar mis propias realidades emocionales. Tomo para olvidar mis penas. Meto para olvidar mis penas. Está la regionalización, que son las pataletas, la figura de pequeño tirano. Quiero imponer mi voluntad. Mi voluntad es esta, hijo de puta, o se hace. Sin que haya una balanza de intercambio, una balanza de interdependencia. Entonces yo debo aprender a ser una persona humilde, una persona dócil y una persona con resolución de sus contenidos psicológicos para ser una persona sana. No estamos hablando de perfectos o no perfectos. Una persona sana, un autoconcepto ajustado. Me identifico y me quiero tal y como soy, con mi estatura, con mi figura física, con mi ascendencia familiar, con mis capacidades intelectuales. Me acepto como soy, me acepto con mis situaciones familiares, acepto a mi familia, acepto a mi entorno. La aceptación de la familia es fundamental. Sean buenos, malos, no hagamos juicios de valor. Los acepto. Acepto a mi mamá, acepto mi familia, acepto a mi papá. Porque entre más pelee yo contra la verdad, peor me va. O reprimo, o niego, o hago otro que es la procrastinación. Aplazar a mañana, aplazar a mañana, aplazar a mañana. Hoy no resuelvo, después, hoy no resuelvo, después. Entonces, cuando todos estos mecanismos ya empiezan a cobrar un matiz patológico, van a llevar a desórdenes de la personalidad. Entonces la personalidad se va desorganizando,
Unos se vuelven con una gran tendencia al aislamiento, que son los clúster A, con pensamientos raros, atípicos, mágicos, inusuales, descarrilados, desorganizados. Los clúster B, que son inestables en sus emociones, que de pronto despliegan cóleras, se repliegan hacia la amargura. Con los clúster C, que son trastornos de la ansiedad. Entonces, uno de los grandes de los desórdenes de la personalidad que Theodore Millon, psicólogo americano del siglo pasado, en un gran libro que tiene Trastorno de la Personalidad, postula los mecanismos de defensa como precursores o prodrómicos de los desórdenes de la personalidad. ¿Y qué sucede? Si yo tengo mi personalidad desajustada, si yo estoy lleno de defensas primarias, tengo un poco de emociones no resueltas dentro, me pongo a meter drogas y de ahí a generar una adicción feroz, es un pequeño paso. Porque ya con las drogas olvido y me salgo de mi realidad. Y las drogas me hacen sentir autorrealizado, me hacen sentir súper bien, súper chévere, pero me están generando un gran conflicto interior. Entonces, mis queridos jóvenes, eso es todo de la charla de hoy.